saludable, saludable, actitud saludable, actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigos, bienvenidos como siempre. Esto es Actitud Saludable y nos encanta nuevamente estar en contacto con ustedes, así como también estamos en contacto a través de las redes sociales, @ActitudSaludable_TV_Piso, y aprovecho y saludo con mucho cariño a nuestro querido seguidor @Fedor. Gracias por estar allí y como siempre enviarnos algunas recomendaciones, videos y que nosotros también de alguna manera sumamos para desarrollar contenidos. Recuerden ustedes siempre acompañarnos a través de cada uno de nuestros programas. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan tener la mejor de la actitud, pero sobre todo saludable. Recuerden mi cuenta, @conanabel. Vamos a iniciar y como siempre los invitamos para que se pongan cómodos porque ya presentamos nuestro primer entrevistado. El síndrome de Klinefelter es un trastorno genético presente en nuestro país y la endocrino infantil Niurka Naranjo está con nosotros para ampliar este tema. Amigos, entonces de esta manera nosotros ya estamos en la grata compañía de Niurka Naranjo, endocrino infantil, ese síndrome de Klinefelter. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Rato sin estar con nosotros en Actitud Saludable, pero nos encanta que siempre traiga temas novedosos y que a veces son poco conocidos. Bienvenida. Ay, gracias Anabel, gracias a la audiencia, gracias por estar aquí, siempre invitarme en Actitud Saludable. Hoy vamos a hablar de un síndrome que le afecta mucho a los varones. Sí, que un término además que le decía, primera vez que lo escucho, síndrome de Klinefelter. De Klinefelter, viene desde 1940, fue que empezaron a hablar sobre este síndrome en Boston. El hallazgo de él, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo fue eso? Eso fue en Massachusetts, en Boston. Un doctor vio algunos síntomas en varones y después en 1950 fue que unos investigadores hicieron el diagnóstico, pidieron pruebas genéticas y fue que hicimos el diagnóstico del síndrome. ¿En qué consiste este síndrome, doctora? Ya usted nos está adelantando que es un síndrome que afecta específicamente a la población masculina, a los niños en este caso. ¿En qué consiste? Bueno, el síndrome de Klinefelter se da más que todo en los fenotipos masculinos y tiene una incidencia de 1 de cada 600 varones. Este síndrome se caracteriza por una alteración de los cromosomas sexuales en los niños. Nosotros tenemos los cromosomas sexuales de las niñas, que es 46XX, y en los varones es 46XY. En este síndrome genético hay una alteración porque se agrega un cromosoma más X, y entonces se llama síndrome Klinefelter porque su cariotipo va a ser 47XXY, o sea, va a tener dos cromosomas X. ¿Este síndrome qué tan común es o qué tan presente está en la población masculina y cómo se comienza a manifestar? Bueno, como dije anteriormente, la incidencia va a ser de 1 por cada 600 niños aproximadamente que se da. Es la alteración genética en niños más común de hipogonadismo. Okay. ¿Qué significa hipogonadismo primario? Que va a afectar a los varones en su parte de crecimiento de los testículos, donde vamos a tener varias alteraciones. Él a veces es inespecífico en los niños pequeños, en los recién nacidos. Lo que podemos ver en los recién nacidos puede ser un micropene, un pene menos de 2,5 centímetros al nacer. Entonces a veces es inespecífico en la etapa neonatal. Después en la etapa de preescolares podemos tener una alteración a nivel intelectual. Ellos tienen alteración del lenguaje expresivo en las escuelas. Estos niños preescolares. Y después en la edad escolar o adolescente es donde vamos a ver que ya como empieza la pubertad, no va a tener los caracteres sexuales característicos de la pubertad. Es decir, en el varón no va a haber la característica de vello axilar, vello púbico predominante, puede tener ginecomastia, los testículos van a estar pequeños, por lo tanto, más que todo se hace el diagnóstico cuando están en pubertad, cuando empieza la pubertad. Ahí es cuando empieza a hacerse una serie de exámenes. ¿Cómo es ese proceso? A ver, ¿y cómo influye este síndrome en el aprendizaje de ese niño?
Bueno, como dije anteriormente, estos niños, si se diagnostica precoz en la etapa escolar, es porque va a tener alteraciones de la lectoescritura. O sea, no van a escribir bien, no van a expresarse bien, pueden ser tímidos. Cuando llegan a la pubertad tienen una talla alta, más característica los miembros inferiores que el miembro superior. Tú les ves que tienen unas piernas largas. Ellos cuando llegan a la pubertad pueden tener un poco de obesidad, okay, o sea, por el aumento de peso corporal. Pero bueno, si se diagnostica a tiempo, siempre hay que hacer un diagnóstico a tiempo precoz para evitar las consecuencias de un posible retardo intelectual. ¿Cuál sería en ese caso, en ese proceso de diagnóstico, un tratamiento o cómo hacer para que este niño pueda desarrollarse de una manera más saludable y por supuesto que esto no prive el hecho de que él se pueda desarrollar como individuo? Bueno, primero hacer el diagnóstico a través de la clínica. Como dije, la clínica va a ser muy importante, va a ser un niño que vamos a ver con una talla muy alta, por arriba de su potencial genético. Al examen físico vamos a ver que va a tener más bien características sexuales, los caracteres secundarios van a estar retrasados, no va a tener vello púbico, puede tener ginecomastia, las piernas largas, puede tener dificultad en el lenguaje expresivo, va a estar introvertido y los testículos van a estar por debajo de su edad que le corresponde. Entonces, al tener la clínica, ¿verdad?, precozmente, se le indica el cariotipo. Se manda al genetista, se realizan las pruebas y se hace el diagnóstico. Ya cuando se hace el diagnóstico de estos pacientes, que se hace precoz, se le hace su terapia psicológica, porque estos pacientes tienen a veces, más que todo cuando entran en la pubertad, las alteraciones psicológicas, psicoafectivas, y su terapia de lenguaje, su terapia ocupacional, y se manda con el especialista, en este caso endocrinología pediátrica, para colocar el tratamiento hormonal. ¿Cuál es ese tratamiento, doctora, que se sugiere, o eso va según la historia médica de cada niño? Bueno, casi siempre se colocan tratamientos con testosterona, y eso tiene que ir vigilado. Eso es un tratamiento que se coloca por dosis, va a depender de cuando hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Si se hizo en la etapa preescolar, en la etapa escolar, se recomienda a partir de los 18 años colocar testosterona, donde vamos a hacer que los caracteres sexuales, o sea, le tenga vello púbico, vello axilar, vello en la barba, ya no tenga ginecomastia, los testículos aumenten de tamaño y que se pueda sentir acorde a su sexo, que sería su fenotipo masculino. En ese sentido, cuando llegan a esa etapa, ¿el tratamiento es de por vida o cumple algún tiempo o lapso según indicación médica? Eso se va titulando, eso va de unas dosis, dependiendo si es pequeño, una dosis de 25 microgramos se coloca intramuscular, o si ya está en la pubertad va titulándose por lo menos 100 microgramos los primeros 3 meses, después 200 microgramos los 3 meses, eso es puede ser durante 10 años. Hasta que él ya pueda, porque el problema de estos pacientes es que cuando llegan a la edad adulta es la infertilidad. A eso iba, el tema de la procreación, el tema así de la masculinidad siempre, como usted bien lo decía, afecta no solamente psicológicamente, sino también esa acción, esa actividad. ¿Cómo se proyecta la vida de una persona que tenga este síndrome, ya una vez teniendo ese tratamiento? Bueno, antes era controversial ese tema, y digamos que no le daban una esperanza a los pacientes. Ahorita con tantos avances y tantos estudios, si hacemos un buen diagnóstico precozmente, se le hace sus terapias psicológicas, su terapia conductual y su terapia hormonal, y estos pacientes pueden tener, si se le hace un diagnóstico a tiempo, pueden tener su procreación, pero no todos. O sea, eso es un estudio, por lo menos en España hay avances donde ya hay estas clínicas de fertilidad y ayudan a estos pacientes con el síndrome de Klinefelter a poder procrear. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esa guía. Quisiera que dejara, como siempre, sus puntos de contacto, dónde le pueden ubicar a la hora de algún tipo de orientación. Bueno, estamos a la orden en la cuenta de Instagram, Niurka Endocrino Infantil.
a los teléfonos 0412-023-7299 en la Clínica Luis Racetti en Bellas Artes. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí tenían buena información de primera mano y que siempre buscamos para que ustedes lo tengan allí y sobre todo si decidan ir y hacer ese chequeo médico con los más pequeños, bueno, ahí tienen ustedes las coordenadas. Recuerden seguirnos también a través de nuestras cuentas @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros que ya regresamos con más. Este 28 de abril te invitamos a participar en la primera carrera Caminata Sonrisas 5 kilómetros, realizada por la Fundación Gregorio Pavón. Esta actividad comenzará a las 7 de la mañana en los espacios de La Carlota. Para mayor información, comunicarse a través del Instagram @Fungrepa. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Muy buenos días, bienvenidos a su sesión Tips al Natural. Hoy le vamos a hablar de dos importantes plantas, que es la fregosa y la más importante, el quinchoncho. Estas dos plantas son muy interesantes porque la fregosa sirve para problemas estomacales. Si tiene problemas estomacales, tiene parásitos, puede tomar infusión de fregosa. Si usted tiene problemas de dolor por la menstruación y quistes, también puede tomar fregosa. ¿Quiénes no pueden tomar fregosa? Niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, porque esta planta tiende a ser abortiva. Ojo con esto de tomarse un té de fregosa. También la fregosa sirve si tienes problemas de digestión, indigestión, puedes tomarte tu té de fregosa y te va a ir bastante bien con esta planta. Problemas de fiebre, gripe, resfriado, puedes tomar fregosa. Una infusión, 3 gramos en un té y la puedes tomar cada 8 horas y te va a ayudar bastante. Recuerden primero que hay que también consultarle a su médico. También tengo por aquí quinchoncho. Además de la hoja de quinchoncho, sirven para problemas de rinitis. Si usted tiene rinitis, usted puede hacer evaporaciones. Agarra un puño de quinchoncho, lo coloca a hervir en una ollita, se coloca un paño encima y hace evaporaciones y esto lo va a ayudar bastante, este quinchoncho. También el quinchoncho sirve para la circulación. Si hay problemas de triglicéridos, colesterol alto, puedo tomar té de quinchoncho. Igualmente sus semillas. Cuando hay problemas con arterias, agarramos 5 semillas de quinchoncho, las dejamos en un vaso de agua reposando toda la noche, en la mañana la licuamos, la colamos y nos las tomamos por 10, 15 días y eso nos va a ayudar bastante. Bueno, nos vemos en nuestra próxima entrega. Por aquí le habla Isidro el Labrador. Recuerden mi Instagram y mis redes sociales @Isidro el Labrador. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta luego. Y de esta manera Javier Rivero se encuentra con nosotros y con mucha actitud saludable para hablar sobre el sistema CIJAFA. ¿Cómo estás? Naturólogo, además que naturópata. Nos acompañan esta mañana y de verdad que bueno tenerte acá. Creo que va a ser el primero de muchos programas que nos vas a acompañar porque bueno, queremos descubrir un poco cómo desde las plantas medicinales, desde la alimentación, bueno, podemos nosotros lograr una mejor salud para toda nuestra audiencia. Gracias por estar acá, Javier. Gracias a ti, Anabel, por invitarme. Bueno, para que nos hables sobre este sistema, CIJAFA, ¿qué significa? Bueno, CIJAFA, en sus siglas en inglés significa Combinación Inteligente de Hierbas y Alimentos. Ok. Pues consiste en una combinación idónea, los elementos justamente necesarios para la curación o para la mejora de un determinado órgano. Es decir, si colocáramos el ejemplo de una preparación, bueno, en naturopatía o en medicina natural, los botánicos le llaman tisana a la combinación de un grupo de hierbas preparadas, ya sea en infusión, en extractos, en cápsulas, jarabes, distintas formas, incluso existen las tinturas también. Esta combinación de hierbas generalmente se venía preparando según los saberes antiguos y según lo que se conocía de las hierbas que son buenas para un determinado órgano o para una patología específica.
Desde aproximadamente 10 años para acá estuvimos haciendo investigaciones ya partiendo de las investigaciones ya previas de los fitoquímicos que contienen las hierbas, empezamos a elegir los fitoquímicos o las hierbas colocadas en una tisana según el fitoquímico de cada una de ellas. Perfecto, fíjate que ya esto de alguna manera hay, por decir, una guía para tratar ciertas patologías, Javier, y si no, bueno, me corriges. En ese sentido, ¿cómo el sistema SIJAFA puede de alguna manera coadyuvar a que alguna patología, bueno, bien se recupere la persona o pueda controlarla? Correcto, bueno, Anabel, bueno, te explico. Si bien es cierto, pues ya sabemos que las hierbas medicinales tienen fitoquímicos, elementos que mejoran determinada patología, deberemos tener consciente que muchas de estas hierbas contienen un mismo fitoquímico. Existen hierbas que contienen, si hablamos de la curcumina, allá en la cúrcuma, si hablamos del gingerol, y de taninos, flavonoides, etc. Hay hierbas que contienen un mismo elemento de una forma, digamos que común en todas ellas. Entonces nosotros tomamos lo que es, si tenemos una hierba que es rica en taninos y tenemos en este grupo, digamos que en la mesa tenemos una cantidad de hierbas y hay 4 o 5 hierbas más que son muy ricas en taninos, en una mezcla o en una tisana de esta no vamos a utilizar el resto de las hierbas, sino buscamos otra que sea necesaria. Por ejemplo, en un proceso inflamatorio, digamos del riñón, para empezar tenemos que tratar de reducir ese estrés oxidativo durante su proceso orgánico. En el proceso oxidativo, cuando el oxígeno se encuentra con otras sustancias, empieza a liberar, a producir radicales libres y otra serie de elementos que pueden ser dañinos. En ese momento ya sabemos que para mejorar la función renal, colocando, porque esto aplica en el sistema circulatorio y en el resto de los órganos, pero tomando como ejemplo, fíjate el café, en el caso del café, empezamos a escuchar el café y hablamos de la cafeína, pues resulta que tiene ácido clorhidrato, o sea, contiene otra serie de sustancias que no solamente son antioxidantes, sino que ellas también combaten ese grupo de radicales libres que se procesan. Entonces sabemos que entre una tisana podría ir el café. Necesitamos también desinflamar el riñón, entonces también podemos colocar el gingerol, el jengibre con su gingerol, o la curcumina, que también, aparte de ser antioxidante, también es desinflamatoria. Y así una serie de elementos que vamos eligiendo la hierba idónea para conseguir un equilibrio completo para obtener ese elemento, ese remedio natural que va a conseguir como objetivo una curación eficaz. Ahí entra también en acción el sistema SIJAFA, porque no solamente vamos a recomendar el grupo de hierbas, sino también la alimentación. Ajá, que es un punto importante. Fíjate, Javier, antes que te vayas adelantando, cuando hablamos de esta combinación, bien sea de las plantas, de las propiedades que tengan las mismas y la alimentación, esto va de acuerdo a la necesidad que tenga ese individuo, ¿verdad? Previo a ello, porque todos, me imagino, ponte tú, la misma planta de repente no puede servir o no cumple o no hace el mismo efecto a otra persona, ¿verdad? Eso también es importante y lo conversábamos un poco tras cámara y es interesante. Sí, efectivamente. Bueno, precisamente en un caso, por ejemplo, de un hombre a una mujer es distinto. El hombre cumple un ciclo hormonal de 24 horas, que empieza desde que nos levantamos hasta que dormimos. En cambio, la mujer tiene ciclos diferentes, tiene 4 maneras o 4 ciclos, 4 semanas distintas. Entonces, en esos casos, la mujer puede tener estados de estrés acelerado, estados de tranquilidad, procesos hormonales que modifican ese proceso. Entonces, ahí es donde entra en acción en el sistema SIJAFA las recomendaciones dietéticas. No voy a enviar, no le voy a mandar a un hombre una dieta muy parecida a la de la mujer. Claro. Ahí cambia. Igualmente, como estábamos hablando, los elementos fitoquímicos o el principio activo o el elemento nutricional que tiene un alimento es diferente.
En una mujer, por ejemplo, necesitamos que ella tenga un ciclo o periodo no tan traumático para tratar de obtener un equilibrio en ese estrés que puede ser conducido a ella, que le puede elevar o producir un desorden hormonal. Puede influir en la producción de cortisol, por ejemplo, si seguimos hablando del riñón. Y que es caldo de cultivo para muchísimas enfermedades. Y aquí me atrevo a decir que a veces es propenso, muchos especialistas nos los han dicho, la mujer siempre es la que tiende como a desarrollar ciertas enfermedades porque precisamente todo ese proceso químico, toda esa carga de estrés, esa variación que tenemos en cuanto a ese cuadro hormonal por semanas, por días, según la agenda que tenga cada quien, bueno, va desencadenando una serie de reacciones en nuestro cuerpo que, bueno, la vamos somatizando. Pero ¿de qué manera pudiésemos nosotros desde este sistema también coadyuvar, oye, para que las personas puedan tener una vida más saludable? No solamente la mujer, el hombre, porque queremos que la pareja esté en armonía y cómo combinarlo con los alimentos, que no queremos dejar eso por fuera. Ok, claro, por supuesto. Mira, durante la consulta, durante el análisis del médico o el naturópata frente a su paciente, hay un proceso de observación. Si yo estoy conversando contigo, yo puedo evaluar, por ejemplo, en rasgos en tu cara, de a qué te dedicas, las preguntas que te voy haciendo, voy determinando qué puede estar causándote de un daño. ¿Cómo es ese día a día? ¿Qué puede ¿Cómo estar es ese allí? día a día Ajá. tuyo? Igualmente el de un hombre, la edad, la constitución física de un caballero. Por ejemplo, un caballero con abdomen pronunciado, depende también si es genéticamente así. Ya ahí entra otro tema más amplio que es exomorfo, endomorfo y toda esa cantidad de... Exactamente, sí. Entonces uno ya sabe que a la persona que está viendo puede tener una deficiencia del hígado, puede tener una deficiencia renal, y uno va haciendo esa evaluación, de entre ese feedback, como tú mencionas, uno va determinando qué es lo que a esa persona, y según la patología que está pasando en ese momento. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, alimentos, por ejemplo, en el caso renal, un paciente renal necesita un alto contenido de vitamina D. Y la vitamina D, ok, sabemos que el sol y todas las cosas, pero los huevos, por ejemplo, son un transmisor o un elemento rico en esa vitamina. Y dependiendo de esa persona, pues que de su trabajo y de si es hombre o mujer, es cuando uno va eligiendo qué combinación es la que va necesitando el paciente. Mira, bastante amplio, Javier. Yo creo que nos quedamos cortos acá, sí, y la audiencia se queda ahí con ganas, bueno, de seguir aprendiendo mucho más sobre este sistema, y yo creo que nos vas a invitar, o nosotros te vamos a invitar nuevamente para que compartas mucho más, porque todo está vinculado, la alimentación, pero el hecho de saber que muchas plantas y hierbas contienen propiedades que nos van a ayudar a conseguir esa armonía y equilibrio dentro de nuestro organismo, bueno, son ideales. Quisieras que compartieras con nuestra audiencia número telefónico, contacto, redes sociales, porque siempre es interesante. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, mi teléfono es 0424-498-5438. En Instagram es Grupo Botánico Natural. Y ahí, bueno, creo que está de imagen, está mi rostro. Ok, perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos y permitirnos conocer sobre este sistema y cómo debemos sin duda conducir nosotros una vida saludable partiendo desde la alimentación, y sobre todo cuidarnos y hacer una combinación adecuada de esas plantas medicinales que por supuesto siempre ayudan a que se minimicen los efectos de estas enfermedades. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias. Así es, amigos, nosotros de esta manera finalizamos con mucha actitud saludable. Ustedes ya tienen las coordenadas de Javier y nosotros nos quedamos acá consultándole a él, porque de verdad que nos interesa estar siempre muy bien. Se les quiere, así que excelente día para todas y todos. El objeto de la bondad no es regresarla, sino propagarla. Julia Álvarez. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.